Pero Sí, vamos a hablar de los derechos humanos, exactamente, que el 10 es el día el de, 10. el 10 de diciembre. Sí. Bueno, para hablar de los derechos humanos, vamos a dar un concepto, porque muchos escuchamos de los derechos humanos, pero por ahí no sabemos bien qué es o de dónde viene. Eh, los derechos humanos son los que tienen todas las personas solo por el hecho de ser seres humanos. Es como el piso mínimo de derechos que tenemos que asegurarles a esas personas. Son estas garantías para que cualquier persona pueda desenvolverse con libertad, pueda tener dignidad, un trato digno, no sea maltratado, no sea esclavizado. Y estos derechos los tenemos todos. Como decía, solamente por ser humanos tenemos este derecho. No importa la clase social, no importa la raza, no importa la edad, el sexo, sino que es inherente a todos. Nosotros en Argentina, en el año 1994, cuando se reforma la Constitución Nacional, incorporamos los tratados internacionales, en los cuales están los de los derechos humanos, a nuestra Constitución con un rango constitucional, que quiere decir que está por encima de las leyes nuestras. Y nosotros siempre cuando estudiamos en la facultad hacemos como una pirámide invertida. La pirámide de Kelsen, la pirámide invertida, en la cual en la base están los tratados internacionales junto con la Constitución y después vienen las leyes nuestras. O sea que esos tratados internacionales son a los que un país adhiere o no. O no, exactamente. Argentina en el 94 adhiere a varios de ellos, en el cual están la Convención de Derechos Humanos, hay pactos, el Pacto Internacional de Costa Rica, después hay otros específicos como por ejemplo Belén do Pará, que es para erradicar la violencia de género, la Convención de los Derechos de los Niños. Bueno, hay distintos como más específicos, pero todos parten de la misma base, digamos, de proteger a los derechos humanos. Eh, Hablando del tema, ¿no?, de estos niños, que en base al libro que yo escribo, los niños no solo tienen estos derechos humanos que todos tenemos, o sea, esa protección, sino que además tienen una protección extra. Porque, bueno, se consideran que están en desarrollo y que son los más vulnerables. Entonces tienen que tener un extra de protección. Y por eso se crea esta Convención Universal de los Derechos del Niño, a la que también adherimos, en la que nos da distintas pautas de cuáles son esos derechos para los niños y a la vez nos da como obligación o como una recomendación a los adultos o al Estado de qué tenemos que hacer nosotros como adultos para proteger a esos niños. ¿Sí? No sé si tenés alguna pregunta o querés que siga. Sí, quiero que siga, sobre todo Bueno, porque hay algo también que la gente debe saber, porque indudablemente que nosotros desconocemos el derecho, deberíamos conocerlo, ¿no es cierto? Pero hay gente que apenas sabe leer y escribir, hay gente que ha ido nada más que al primario, no ha ido al secundario, hay gente que ha ido al secundario y no lo aprovechó y entonces no tiene, no sabe cuáles son realmente los derechos de cada uno de nosotros, sí. porque son los derechos que nosotros tenemos. Por ejemplo, yo quiero saber que vos me digas si es cierto o no que cuando una persona tenga la edad que tenga, sea un niño, un adolescente, un adulto o un anciano, cuando le falta techo, comida o tratamientos médicos, el Estado debe hacerse cargo. El Estado debería hacerse cargo, no siempre lo hace. Estamos hablando del derecho, digamos, de la dignidad humana, por ser un ser humano. Exactamente. Lo que pasa es que por ahí es difícil, muchas veces los tenemos los derechos, pero es difícil que se cumplan. Porque están escritos, pero en la realidad sabemos que ¿O cuántas leyes tenemos sí. que Sí, están escritas y en realidad yo soy pro vida, o sea, estoy en contra del aborto. Eh, También te quiero preguntar sobre esto. Eh, Uno de los derechos que tiene la mujer o el varón es sobre sus descendientes.
¿no es cierto? De darle su nombre, la comida, el techo, la educación y la salud, todo eso. Sí. Pero cuando decide hacer un aborto, no terapéutico, sino un aborto eh, como ahora está permitido hacerlo, porque no tiene ganas de tenerlo, porque no quiere, porque no puede, porque por lo que fuera. Eh, ¿Cómo es esta cuestión de que puede eh, hacérselo una persona menor, menor de edad, y aparte de eso, hacérselo gratuitamente? Y además, eh, em, ¿quién, quién dice de los derechos del niño? Pero nosotros los médicos tenemos la posibilidad de hacer un aborto cuando está el bebé muerto, ni siquiera cuando está enfermo, ¿eh? Sí, sí. Solamente cuando está muerto. Pero esas leyes están escritas, Esas leyes están, sí, que bueno, se ha pero cambiado no hace se cumplen, poco. No, digamos. Lo que pasa es que no cuando se sale cumplían. una ley nueva, quedan atrás las otras. Entonces, esta nueva ley de permitir el aborto dejaría atrás lo anterior, por el motivo que sea. También diferenciamos cuando una persona empieza a tener derechos. Y esa persona empieza a tener derechos desde que nace. En la panza no se considera un sujeto de derechos. Por más que sea, tampoco lo consideramos una vida. Hay veces que se considera una expectativa de vida y por eso no tiene los derechos que tiene uno ya nacido. ¿En la panza? En la panza. Es una expectativa de vida. Y todavía, hasta que no nazca, no tiene todos los derechos del niño, de la persona. Aunque nazca muerto. Sí, digamos, de que nace con vida, ahí recién va a empezar a adquirir todos los derechos de una persona, jurídicamente. Y después, bueno, está esta cuestión de las personas o las feministas, de la cuestión de que es su propio cuerpo, de bueno, de que pueden decidir o no. Un tema aparte, Esas digamos, es son como que está cuestiones, sí. en discusión, pero en sí para el derecho nosotros siempre lo hemos visto así, digamos, cuando yo estudio derecho penal, cuando todavía estaba prohibido esto, incluso para el derecho civil se empieza a contar los derechos desde que nace vivo. Vos, por ejemplo, no le podés dejar una herencia a un feto, a un niño por nacer, porque todavía no es un niño, no es un sujeto de derechos. Entonces, todos estos derechos humanos que estamos hablando va a ser de una persona que ya haya nacido. ¿Sí? Yo te decía que los niños tienen un extra de derechos, por ejemplo, bueno, a ser educados, como vos decís, tienen derechos a ser respetados, a tener una familia, a tener un nombre, a tener una identidad, a ser tratados, digamos, bien, con cariño, dentro de otros derechos que establece la Convención. Y también la Convención esta universal de los derechos de los niños nos habla en relación al tema del abuso específicamente, bueno, nos dice que tenemos que proteger, nosotros como papás, como mamás, educadores, sociedad y Estado, tenemos que proteger a esos niños para para que no sean víctimas de ningún tipo de maltrato, ni abuso, ni físico, ni psicológico, ni abuso sexual, por supuesto que tampoco. Ya sea para producir pornografía, para que les hagan ver pornografía, por el grooming, todas estas cuestiones, digamos, de abuso que yo también menciono en el libro. Y ¿qué es lo importante, digamos, de estos tratados? Que ya no quedan los abusos como una cuestión intrafamiliar de como era antes, que a lo mejor el tío abusaba del sobrino o el padre la hija y bueno, quedaba hermético, cerrado en la familia y de eso no se hablaba, que era una cuestión, como fue antes también la violencia familiar, de que era que quedaba adentro de casa. Bueno, ahora el Estado tiene la obligación de ir más allá de eso y esto ya es
una política, digamos, social, donde tiene que intervenir sí o sí el Estado. Por eso se crean estas normas, por eso se crean leyes internas también para protegerlos.